A ver, hay sitios que son una auténtica paradoja, ¿verdad? Y Cataluña, sin duda, es uno de ellos. Por un lado, tenemos un motor de innovación que no para de crecer, que atrae talento y capital de todas partes del mundo. Y por otro, un escenario de incertidumbre política constante. Pues hoy vamos a analizar estas dos realidades que a primera vista parecen destinadas a chocar. Y aquí está la pregunta del millón, la que vamos a intentar desgranar hoy. ¿Cómo es posible que una región se convierta en una superpotencia de startups, en un referente, mientras su panorama político parece, tan movido? ¿Son dos mundos que no se tocan o están a punto de colisionar? Primero, vamos a quedarnos con la foto del éxito. A la izquierda vemos el día a día, la energía de una oficina de una startup. A la derecha, esa arquitectura imponente y moderna de Barcelona. Esta es la cara que todos vemos, la del éxito, la de un ecosistema que se siente vivo, próspero, imparable. Y de golpe, ¡pum!, llega la otra realidad. Una frase, una sola frase de Carles Puigdemont que lo cambia todo y que nos habla de una brecha política muy, muy profunda. Es un contraste brutal con esa imagen de crecimiento y modernidad que acabamos de ver. Venga, vamos a meternos de lleno en la primera parte de esta historia, el boom. Porque para entender la paradoja, primero hay que entender la magnitud real del éxito tecnológico que ha alcanzado Cataluña. Empecemos con esta cifra, 2.403. Ese es el número de startups que había en 2025. Pero lo importante no es solo el número en sí, que ya es alto, sino que no para de crecer, un 5,2% más que el año anterior. Esto demuestra un dinamismo increíble. Pero es que si hacemos un poco de zoom, el crecimiento es directamente explosivo. Estamos hablando de un 26% más de facturación y, ojo a esto, un 34% más de empleo en un solo año. Son cifras que de verdad son la envidia de muchísimos otros lugares. Y claro, este éxito no es solo una percepción local. A nivel internacional, los datos posicionan a Cataluña como un auténtico líder. Es el número 1 en el sur de Europa, el quinto mejor ecosistema de toda la Unión Europea, el segundo mejor sitio para conseguir financiación en las etapas iniciales, e incluso, según IBM, la ciudad número 1 de la UE para atraer inversión en inteligencia artificial. Casi nada. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cuál es el secreto? ¿De dónde sale todo esto? Porque evidentemente no es casualidad. Hay una combinación de factores muy concreta que explica este boom. Pues aquí están los pilares. Por un lado, universidades de primer nivel que son una fábrica de talento. A eso le sumamos una infraestructura científica muy potente y un acceso a la financiación que cada vez es mejor. Si lo mezclas todo con un tejido industrial ya de por sí fuerte, pues tienes la receta perfecta. Y uno de los ingredientes más importantes es, sin duda, el talento global. Fijaos, casi un tercio de las startups tienen un fundador que viene de fuera y casi el 60% tienen empleados extranjeros. O sea, Barcelona no solo crea talento, sino que lo atrae y se ha convertido en un verdadero imán internacional. Además, que nadie piense que hablamos solo de apps sencillas o de software de consumo. El ecosistema catalán tiene una profundidad tecnológica muy seria. Hay 374 startups de las que se conocen como Deep Tech, o sea, empresas que se basan en ciencia e ingeniería de vanguardia. Esto demuestra una madurez y una sofisticación muy, muy altas. Y ahora, agarraos, porque damos un giro de 180 grados. Dejamos los datos de crecimiento y los récords para meternos de lleno en la otra realidad, la de la tensión política que estaba sucediendo al mismo tiempo. La secuencia de los hechos es bastante clara. Imaginaos, 2 años, 19 reuniones en un foro de diálogo y de repente, el 27 de octubre de 2025, todo se rompe. Junts anuncia que pone fin a su pacto con el gobierno central. Al día siguiente, la noticia está en todas partes y se empieza a hablar de una nueva etapa de inestabilidad. Y ahora, esa frase de Carles Puigdemont que vimos al principio cobra todo su sentido. La razón de la ruptura, según ellos, es la percepción de que ese acuerdo no estaba beneficiando a Cataluña. Y esa fue la chispa que hizo saltar todo por los aires. Y claro, las consecuencias no se hicieron esperar, y no son pequeñas. Esto no es solo el fin de un pacto, es que implica una parálisis legislativa aún mayor, debilita la capacidad del gobierno para gobernar y, lo más importante, abre la puerta de par en par a unas posibles elecciones anticipadas, o sea, más incertidumbre. Y es justo aquí, en este punto, donde las dos historias que hemos contado, la del éxito tecnológico y la de la tensión política, chocan de frente. Por un lado, un motor de innovación que va a toda máquina. Por el otro, una inestabilidad política que no para de crecer. La pregunta es, ¿pueden seguir coexistiendo? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta todo este lío en los despachos de los políticos a las empresas que están en lo suyo, con sus píxeles, su código y sus beneficios?
¿Es el ecosistema tecnológico una especie de burbuja inmune a todo esto? ¿O la armadura empieza a tener grietas? Mirad, esta tabla resume la paradoja perfectamente. En la columna de la izquierda, todo lo que convierte a Cataluña en ese motor increíble, un hub líder que atrae talento global con un crecimiento récord, y en la de la derecha, la cruda realidad política, pactos rotos, parálisis y la sombra constante de la inestabilidad. Son, literalmente, las dos caras de la misma moneda. Y creo que esta imagen final lo dice todo. Vemos un paisaje que grita crecimiento, edificios modernos que son el símbolo del éxito y la ambición. Pero toda esa prosperidad que podemos tocar se enfrenta a un horizonte de incertidumbre política. Una incertidumbre que no se ve, pero que se siente. Así que llegamos a la pregunta final, el verdadero kit de la cuestión que se queda flotando en el aire. ¿Tiene el ecosistema de innovación catalán suficiente fuerza, suficiente inercia, como para seguir creciendo y adelantar a los vaivenes de la política? Solo el tiempo dirá si el motor de la innovación es más fuerte que la tormenta política.